Parece que todo listo. Aquí estamos en un encuentro más dentro de este grupo de la alquimia dorada. Os saludo a todos, a todas. Gracias por estar ahí. Vamos a ver qué tal se nos da el día de hoy. Si logramos disfrutar y aclarar algunos conceptos. El otro día veíamos pues una imagen general de lo que aquí hemos llamado el Gran Viaje. Recordaremos que vimos en términos simbólicos a través pues de esa historia que se cuenta del pez koi, eh, un sentido que le podemos dar o encontrar a nuestra vida como seres humanos. Aquella historia habla de un pez koi que vive con otros peces en una laguna, en un estanque, en un lugar, vamos a decir, contenido con ciertos límites, un hábitat, pudiéramos decir, natural, propicio para su desarrollo, para su vida, pero que igualmente, pues en algunos de esos miembros de ese clan, de esa comunidad de peces koi, pues quizás no ofrezca una gran satisfacción, pudiéramos decir, existencial. Eso hace que, pues nuestro pez koi, vamos a decir, protagonista de la historia, pues genere una búsqueda pues de un encuentro que le permita liberarse de esas sensaciones, ¿no? de ausencia de algo, vamos a decir, más allá de ese mundo conocido, que está en relación a esa laguna, a ese lago, a ese estanque, y eso le lleva a nadar contra corriente, es decir, que sale de ese lago, de esa laguna, a través del río que nutre de agua a ese estanque, a esa laguna, y comienza un viaje ascendente hacia el origen de esas aguas. Y esta historia habla de que, pues según este pez koi va superando obstáculos, va superando ciertas dificultades, va ascendiendo y va consolidando ciertas etapas, ciertos procesos que en este viaje eh, van ocurriendo, pues la historia nos cuenta que cuando llega, vamos a decir, como al lugar donde brota ese agua, eh, pues aparece como una puerta, podríamos decir incluso, pues como también contaba otra historia de Alicia en el País de las Maravillas, un espejo, un portal dimensional por el cual ese pez entra a un mundo, vamos a decir, mágico y adquiere la transformación o la transfiguración eh, de un dragón. Es decir, que nuestro pez koi se convierte en un dragón. Todo este simbolismo pues, nos habla de una posibilidad que esos peces, vamos a decir, en esa vida ordinaria o en esa vida cotidiana, pues tienen la posibilidad de, a la hora de subir, ascender por este río, pues adquirir una naturaleza ya no tanto, vamos a decir, eh, como en algunos textos se describe, vulgar, sino que adquiere una naturaleza propiamente, vamos a llamarla divina, propiamente extraordinaria, que como potencial todos los peces tienen en su interior, pero que no todos los peces se conectan o intuyen que eso existe
y algunos, aunque lleguen a intuirlo o a conocer de su existencia, pues no toman la decisión de ir en contra de esa corriente y, bueno, pues aceptar el reto de superar esas dificultades o, bueno, pues esas situaciones trascendentales que nos pueden permitir el acceso a ese portal dimensional y adquirir esas cualidades divinas, místicas de ese dragón. Esa era la historia que hablábamos el otro día. También el otro día contábamos que, bueno, propiamente en el grupo, tanto el de la alquimia como en el otro grupo asociado a todo este trabajo, que es el del I Ching, el punto que nos une, pues hablábamos de otro simbolismo, que es el caparazón de la tortuga, que está vinculado con, bueno, pues esas leyes de mutación, esos cambios, eh, todas esas situaciones arquetípicas, pero también todas esas transformaciones o mutaciones que en ese viaje ese pez va a experimentar. Es decir, que nosotros como individuos, pues en todo ese recorrido vamos a experimentar una serie de situaciones, vamos a experimentar una serie, bueno, pues de retos, ¿no? Que, bueno, pues a través del I Ching también podemos observar cuáles son, prepararnos, encontrar la manera de cómo trascenderlos, traspasarlos y todas esas dificultades que vamos viendo frente a nosotros, poder ir dejándolas detrás de nosotros. Entonces teníamos esos dos símbolos con los que empezamos el otro día y que, bueno, pues ahora los recordamos para poder rescatar toda esa energía, para poder, bueno, si no se vio el primer vídeo, tener un marco, ¿no? Que contextualice el trabajo de hoy. Y es cierto que, si bien ese pez koi que se sale de esa laguna donde nada o tiene la vida junto al resto de peces, tiene ese viaje, bueno, pues hacia ese portal dimensional, hacia ese palacio, vamos a decir, celestial, donde adquiere esa transformación en dragón. Y hay todo un camino evolutivo de transformación eh, que está descrito a través de ese simbolismo del caparazón de la tortuga. También es cierto que esos peces koi que están dentro de esa laguna, de ese estanque, también experimentan ciertas transformaciones y también experimentan otro viaje. Estamos en estos encuentros describiendo el gran viaje, es decir, ese viaje que ese pez koi, en su despertar al interior de ese estanque, observando al resto de peces y preguntándose, ¿la vida pudiera ser algo más que todo esto? Decide ir en dirección de esa contracorriente y ascender hacia el origen de donde brota ese agua que da nutricio al estanque. Hay otro viaje que podríamos decir que puede ser como el pequeño viaje, sin evidentemente desmerecer ninguno y sin ponernos, bueno, pues realmente a valorizar ambos viajes. A uno le podemos dar el rango de gran viaje, al otro del pequeño. Podríamos decir que por la distancia, podríamos decir que por el nivel o el grado de complejidad, quizás en el sentido de que uno es más conocido que el otro, o uno es más popular que otro, en fin. Ese pequeño viaje que viven todos esos peces koi al interior de ese estanque, al interior, ¿no?, de ese hábitat contenido dentro de esos límites, que bien pudiera ser la caverna de Platón que describía, en fin, ese, digamos, como hábitat, esa vida, ese camino que también se recorre al interior de esa laguna, también ofrece ciertos procesos, ofrece ciertas experiencias, ciertas mutaciones, ciertos cambios, ciertas transformaciones diferentes, evidentemente, que la de ese pez koi que va a ir, bueno, pues nadando contra la corriente, pero en ambos vamos a ver cómo lo que describe, en este caso el I Ching, lo que podríamos ver a través de este simbolismo del caparazón de tortuga, lo vamos a encontrar tanto al interior de la laguna, del estanque, donde todos los peces koi viven, y también lo vamos a encontrar en ese río, ¿no?, que se recorre contra la corriente
que experimenta este pez koi que va buscando, bueno, pues a veces no sabe muy bien qué, pero una vez que uno lee la historia sabe que va buscando convertirse en dragón. Aunque a lo mejor desde el principio pues uno pues no tiene ese conocimiento y no puede focalizar cuál es el final de ese recorrido. Y esto también ocurre en ambos viajes, es decir, que tanto unos como otros, en muchas ocasiones no se conoce cuál es el final del viaje, o a veces se atribuye un final que propiamente no lo es y que propiamente a veces no es el que se vive o el que se experimenta, sino que es una creencia o es la aceptación de una idea adquirida por un contexto externo. Sí es cierto que ambos viajes podríamos decir que tienen un final, aunque a veces ese final no es finito, pero en todos los casos podríamos decir que hay un final. Y bueno, pues muchas veces esos peces que están dentro de esa laguna, es decir, esos individuos que viven una vida cotidiana, ordinaria, sin una búsqueda trascendental detrás de todo eso que experimentan, es evidente que tienen un final, ya sea un final a través del cuerpo, ya sea un final porque aparezca una enfermedad y nos olvidemos de quién somos, nos olvidemos de cualquier tipo de experiencia que hayamos tenido y no logramos en términos cognitivos pues manejar, ¿no? Nuestra experiencia humana y a partir de ahí pues podríamos decir que el camino se acaba, ya sea por un accidente, un traumatismo que nos deje en ese estado que denominamos de no conciencia, es decir, eh, vegetativo ahí, sí, latiendo el corazón, respirando, pero sin una presencia, ¿cierto?, que anime la actividad, en este caso corporal, y por consiguiente no genera, ¿no?, interacción, vamos a decir, con un otro. Entonces esa ausencia también la podemos considerar como un final. Es decir, que esa experiencia de vida sí sabemos que tiene un final y a veces no le ponemos el foco a ese final, nos entretenemos con ciertos momentos del viaje sin querer mirar, ¿no?, como tabú, eso que llamamos muerte, no queriendo poner el foco allá. E inevitablemente, pues como seres humanos, cuanto más nos acercamos, pues más presente ese momento se nos hace. Y muchas veces cuando queremos abordarlo, pues ya no tenemos la energía, ya no tenemos cierta, vamos a decir, plasticidad neuronal, no tenemos, bueno, pues a la hora de generar una reflexión, a la hora de generar todo un discurso interno, pues ya no hay cierta lucidez, quizás el cuerpo empieza a reclamar a través de dolores, de molestias, cierta tensión y sé que tengo ahí una experiencia de vida que denomino muerte y me estoy acercando, pero el cuerpo me reclama una atención, entonces tampoco le puedo dedicar atención a todo ese proceso. A veces, aunque quisiéramos dedicarle atención, pues no encontramos con quién o no encontramos dónde poder ir a, bueno, pues a profundizar en esa experiencia de vida. Y lo cierto es que se convierte ahí en un momento que socialmente en pocas ocasiones nos permitimos conversar de ello, en pocas ocasiones nos permitimos compartir experiencias vinculadas a ello. Entonces genera un vacío que todo el mundo sabe que existe, pero que, bueno, pues seguimos como esos pez koi nadando al interior de esa laguna sin querer prestar atención a ese momento del viaje. De igual manera, el viaje que recorre ese pez koi ascendiendo por ese río, pues sí marca ciertos finales, dependiendo qué tradiciones o dependiendo, vamos a decir, qué marcos conceptuales sostengan ese viaje, pero por lo general sí hay como una sensación de saber hacia dónde se va. Más o menos hay como una sensación de sé dónde pudiera terminar este viaje. Ahora bien, no todas las tradiciones o no todos los, digamos, los modelos, vamos a decir, de comprensión de la existencia que el ser humano ha desarrollado, no focalizan ese final del viaje en el mismo lugar, no generan, evidentemente,
el mismo camino, la misma experiencia para llegar a esos diferentes finales, y pudiéramos decir que cada una de esas tradiciones a ese iniciado o a ese practicante pues lo va a colocar en una parte del camino de ese gran viaje que estamos intentando aquí describir. Es decir, que a lo mejor hay ciertas tradiciones o ciertas creencias que nos sirven para una parte del viaje, pero ese final aparente que había dentro de esa tradición, pues está a lo mejor dentro o está contenido dentro de otra tradición que todo eso lo describe como una fase o un proceso de un viaje un poco más largo. Entonces también es interesante poder, bueno, pues adentrarnos en este tipo de conceptualizaciones para también saber nosotros, en nuestro propio camino, dónde nos encontramos, qué camino estamos relativamente transitando, cuáles son las posibilidades o qué situaciones son accesibles para nosotros y tomar conciencia también a veces ayuda enormemente de poder visualizar el camino que hemos recorrido, ¿no? Y todo eso, pues también luego poderlo poner, vamos a decir, en práctica en la relación con un otro, es decir, poder conocer a alguien y de forma rápida, en una mirada, en un abrazo, en un sentir a, a ese ser, pues poder identificar dónde se encuentra. No tanto desde la mente, en términos lógicos, racionales, en términos, vamos a decir, académicos o incluso terapéuticos, sino conocerlo en términos esenciales, saber dónde se encuentra dentro de ese viaje y por consiguiente establecer una relación donde sepamos quién es cada uno en relación al viaje que está recorriendo y en el lugar donde se encuentra dentro de ese viaje. Para que a la hora de intercambiar pues podamos bueno, pues generar vínculos más cercanos, vamos a decir también, lo pongo entre comillas, para poder entendernos más saludables o más armónicos, ¿de acuerdo? Y que haya una sensación de comprensión de uno a otro y que haya una sensación de sé con quién hablo y sé que el otro me ve o sabe quién es el que habla, ¿no? Porque a veces, pues no podemos evitar generar una idea de quién es ese otro y no nos relacionamos con el otro, nos relacionamos con la idea que tenemos de ese otro. Proyectamos en ese otro nuestra propia idea y al final creemos que estamos conversando con un otro y en realidad lo que estamos teniendo es un monólogo con nosotros mismos porque ese otro no es nada parecido a la idea que hemos adquirido de él o de ella. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a ver qué tipos de, vamos a decir, como de viajeros recorren estos dos caminos, que ese camino del lago, del estanque, lo vamos a visualizar dentro de ese otro gran camino. Entonces no vamos a hacer distinción entre uno y otro, solo lo vamos a observar como bueno, pues en términos, vamos a decir, temporales, pues uno al interior del otro, ¿de acuerdo? En términos espaciales también lo vamos a visualizar uno al interior del otro. Para algunos, uno será real y el otro, pues quizás no lo sea, y para otros uno de ellos dé sentido al otro, en fin, ahí veremos cómo se teje, ¿no?, la relación entre, vamos a decir, estos dos momentos de ese gran viaje, ¿ya? Entonces, bueno, el otro día hablábamos, describíamos un poquito de estos viajeros que vamos a mencionar hoy. También hablamos de ciertos, bueno, pues procesos que estos viajeros van a vivir, que lo vamos a dejar para otro encuentro, es decir, que en otro encuentro vamos a hablar de qué le pasa a la conciencia, a la atención, a la presencia, ¿no?, a la hora de recorrer este viaje, y cómo el recorrido del viaje está sujeto a esos estados alterados de conciencia y por consiguiente a cómo, bueno, pues en función de podamos sostener ese estado alterado de conciencia es que podemos seguir avanzando en ese camino del pez koi que va nadando, como decíamos, en ese río en búsqueda de ese portal dimensional, de adquirir esas cualidades místicas del dragón.
También hablábamos de que en todo ese proceso no solamente la conciencia va a experimentar ciertos cambios o ciertas mutaciones, sino que también la mente, el estado de la mente, va a cambiar, va a experimentar también, bueno, pues eh, ciertas transformaciones a la hora de utilizar el pensamiento y a la hora de, bueno, para mí es lo que realmente ocurre a la hora de generar sinapsis. Es decir, que el proceso mental se enriquece porque aumenta la capacidad de hacer sinapsis y por consiguiente logramos manejar más información de la realidad en la que nos encontramos. Entonces la mente, como una gran computadora, pues es capaz de toda esa información, todos esos datos, ¿no?, de la realidad en la que estamos inmersos, pues es capaz de pasarla a la parte consciente. ¿Ya? Entonces tenemos una conciencia que va experimentando diferentes aspectos de la misma realidad que antes no atestiguábamos, pero la conciencia se expande y ahora accedemos a otros aspectos de esa realidad que antes estaban y no eran accesibles, y la mente necesita incorporar esos nuevos elementos y evidentemente poderlos manejar. Si no, empieza a aparecer, bueno, una serie de crisis que también en otros encuentros hablaremos de las dificultades, de los obstáculos, de las diferentes, como está hablando ahora, crisis, ¿no? O rupturas a la hora de no lograr, bueno, pues integrar esa transformación que ha ocurrido. Entonces, si el estado de conciencia se expande, pero luego la mente no es capaz de manejar toda esa nueva información que ahora podemos percibir, pues por lo general suele haber un rechazo y no consolidamos, bueno, pues ese avance que hicimos, que a veces ocurre en un retiro, en ciertas experiencias, con una sustancia o con ciertas prácticas, tenemos la revelación, pero luego no logramos sostenernos en ese estado donde hemos adquirido esa revelación y de alguna manera es como que la corriente nos vuelve a empujar, a lo mejor no para caernos otra vez a la laguna, a donde está el resto de peces koi, pero sí, vamos a decir que, bueno, pues a lo mejor dimos 2 o 3 pasos hacia adelante en esa contracorriente y después de ahí pues dimos 1 o 2 hacia atrás y eso es lo que hemos consolidado en la experiencia. Un paso de 3 que dimos. Entonces tenemos esa expansión de la conciencia, que otro día hablaremos de ello, tenemos esas transformaciones que en la mente ocurren, que también hablaremos otro día de ellos, y veremos, bueno, pues aparte de los viajeros, ciertas cualidades que estos viajeros van a ir experimentando en términos, vamos a decir, como energéticos o en términos esenciales, es decir, que la mente va a hacer un proceso con toda esa nueva información que la conciencia empieza a atestiguar, pero también propiamente el vehículo, no en términos orgánicos, que sí, lo vamos a tener que ver en términos orgánicos, pero lo orgánico va a estar sostenido por una estructura energética. Es decir, que toda nuestra estructura energética va a tener que sostener esa percepción que va a empezar a realizar la conciencia y el manejo de esa información que va a hacer la mente. Nuestro estado energético necesita como un contenedor contener ese proceso. Entonces vamos a ver 3 aspectos dentro de esta alquimia que necesitamos vigilar, necesitamos ordenar, limpiar, bueno, colocar de cierta manera para que a la hora de hacer ese gran viaje, pues paso que demos sea paso que consolidamos. No llegar a la necesidad de dar el mismo paso 4, 5 o 6 veces para poderlo sostener, ¿no? Y después de sostenerlo, necesitar X tiempo para poderlo integrar, aceptar como parte de esta nueva realidad y descansar para poder recuperar fuerzas y acceder a una nueva experiencia. Si cuidamos de esa energía, si sabemos manejar toda esa estructura energética, bueno, pues vamos a poder mantener un ritmo en nuestro camino, ¿no?, como cuando ascendemos a una montaña, y ese ritmo nos va a permitir sostener
¿no? Bueno, pues una frecuencia, ¿no? Que es la que, bueno, pues nos va a dar como cierta satisfacción a la hora de ver que esos pasos que damos los sostenemos, los mantenemos y nos da la sensación de que vamos por el camino, ¿no? A veces cuando no lo sostenemos y nos devolvemos o no integramos la experiencia, pues se despiertan las dudas, se despiertan, bueno, pues ciertos nuevos obstáculos que añadimos nosotros mismos a las propias dificultades del camino. Entonces, bueno, pues ahí vamos a tener otros encuentros para hablar de todo eso, que va a ser lo que va a experimentar el viajero que, bueno, o uno de ellos, al menos, que es de los que vamos a hablar hoy. Entonces el otro día hablábamos de que había un viajero que era propiamente esa estructura psíquica que denominamos ego, ¿ya? El ego puede ser entendido de diferentes maneras y depende de la tradición o depende de la escuela. Quizás tenga un sentido más o menos, vamos a decir, luminoso. Es importante saber para nosotros desde dónde contemplo yo esa estructura que denomino ego para saber cuál es la relación que establezco con ello mismo. Y de esa manera, pues también, bueno, generar cierta armonía, cierto equilibrio en esa relación, ¿ya? Entonces el ego lo podemos entender en términos, vamos a decir, como terrenales. Entonces esa estructura egoica que pudiera tener, por ejemplo, qué sé yo, pues un ateo que pudiera tener una mente, vamos a decir, como científica, es decir, que no hay una trascendencia en la vida es, bueno, pues dentro de esta biología, el cuerpo aparece, hay una experiencia, el cuerpo desaparece, se va la experiencia y no hay una mirada trascendental de la vida, ¿no? No hay algo más allá de lo evidente o de lo obvio que es lo que vivimos en términos corporales, ¿no? Entonces hay una estructura egoica de personalidad que tiene, bueno, pues ciertas características que diferentes tradiciones han intentado describir, ¿no? Que tiene, bueno, pues su carácter, que tiene su humor, eh, bueno, ciertas cualidades que definen a esa individualidad egoica que cada uno de nosotros tenemos, ¿ya? Pero también ese ego pues, puede tener una mirada, vamos a decir, como más trascendental, donde el ego no solamente vea, ¿no? En términos terrenales, esa experiencia del pez koi al interior del lago, al interior del estanque, sino que hay una estructura egoica que también puede ser la que recorra, bueno, pues ese viaje hacia esa puerta dimensional que hablábamos antes, donde poder convertirse en dragón, si utilizamos y seguimos manteniendo la imagen de nuestra historia del pez koi. Ese ego, pues evidentemente ya no va a ser el mismo, no va a tener las mismas características o no va a tener el mismo sentido o el mismo propósito, ¿ya? Entonces, bueno, cuando hay una mirada, vamos a decir, más trascendental de esa estructura egoica, pues también encontramos diferentes formas de entenderlo o de, vamos a decir, integrarlo. Por ejemplo, hay ciertas tradiciones que hablan que esa estructura egoica, en función de cómo se comporte en la vida de ese estanque, en la interacción con el resto de peces, pues es que va, bueno, va a ser juzgado y pudiera, ¿no? Tener como acceso a algo parecido a lo que va a encontrar el pez koi cuando se convierta en dragón, por otro medio, por otra vía, ¿de acuerdo? Que es un juicio final, ¿de acuerdo? Donde lo que adquiere una, vamos a decir, como liberación, pues vendría a ser otro de los viajeros que es el alma. Entonces, a veces ese ego está asociado al alma, pero el ego se le entiende en una interacción terrenal y está mediado o está direccionado por una, vamos a decir, ley moral. Es decir, que en función de cómo se comporte y se relacione ese ego, es que ese alma va a tener, bueno, pues una salida hacia un aspecto, podemos decir, luminoso o una salida hacia un aspecto oscuro, es decir, un cielo o un infierno.
una vida kármica, como pudieran decir los hindúes, una vida dármica. Es decir, que hay una observación, un juicio, hay constantemente una figura, ¿no? Ese ojo que todo lo ve, ¿no? Sobre ese ego que está cuestionando y evaluando su comportamiento, qué es lo que piensa, qué es lo que dice, qué es lo que hace, y constantemente lo está comparando con un modelo ideal de comportamiento de un ego, vamos a decir, espléndido, ¿ya? Entonces, en función de ese ideal egoico, pues mi propia estructura egoica se compara, genera su juicio y, bueno, pues modula toda su experiencia humana. Esta mirada hace que cuando nos confrontemos a ese último viaje que denominamos muerte, pues se pase, como decíamos, por ese juicio final y, bueno, pues ahí cada uno manejará esa situación en función de cómo haya sido, ¿no? En su propia recapitulación, cómo haya sido esa experiencia, ¿no? Y eso va a generar una impronta, una marca, una huella que va, bueno, pues a dar otro punto de partida. Lo veremos otro día. Esa estructura egoica, por ejemplo, desde una mirada, vamos a decir, como a lo mejor budista, pues eh, claro, ese ego que está ahí nadando con los peces se da cuenta de que la vida es algo más, tiene su propio despertar, comienza ese viaje, ¿no? en ascensión, y es el ego el que puede de alguna forma como entrar en un estado nirvánico donde, bueno, pues diluye toda sensación de diferencia, toda sensación de separación, y donde accede a un estado de conciencia que, bueno, pues se conecta con una totalidad, con una verdad, y es el ego el que termina el viaje, ¿no? En este caso de ese pez koi, ¿ya? Mientras que en el otro modelo, pues el ego lo comenzaba, pero no era el ego el que lo terminaba, ¿no? Había en algún punto del viaje, había una transformación y el ego se diluía, desaparecía y, bueno, pues el siguiente, vamos a decir, como viajero era el alma, ¿no? Pero no va a recorrer un viaje porque ese viaje tenía un final a través de ese juicio final, ¿ya? Pero sí hay otros modelos donde a ese alma, que es otro viajero, pues se le da como una sensación de continuidad. Hablamos el otro día de la reencarnación, hablamos el otro día de la transmigración. Es decir, que hay una serie de creencias donde en esta vida tengo una estructura egoica, pero el alma que está presente en diferentes o en múltiples vidas, que es la que está recorriendo este viaje del pez koi, bueno, pues vive, ¿no? Como sus reencarnaciones o su transmigración, y el ego en esta vida viene a experimentar ciertos aprendizajes, bueno, pues a pasar por ciertas pruebas o ciertas dificultades que en función de cómo las vaya resolviendo, pues vamos a decir que ese alma adquiere, bueno, pues un grado de maestría, ¿ya? Dentro de esta realidad, ¿ya? Entonces, hay una experiencia individual a través de ese ego en una vida, y una experiencia más amplia de ese alma que vida tras vida, a través de esa experiencia egoica en cada una de ellas, pues va recorriendo aparentemente ese viaje del pez koi. Es importante ver cómo me relaciono yo en relación a estas estructuras. Si para mí el ego es real y está ahí y no hay otra figura más, no creo en el alma, no creo en algo más allá. Si sí creo en un alma, cómo me relaciono desde mi estructura egoica y con el alma, cómo la entiendo, cómo la vivo, eh, cómo es esa relación entre esos dos, ¿de acuerdo? Y en qué parte del camino necesito, vamos a decir, o sostener una estructura o sostener la otra, porque a lo mejor en diferentes partes del camino pues no las puede recorrer, vamos a decir, que ambas estructuras, ¿ya? Entonces tengo que empezar como a colocarme en un modelo que yo pueda decir, ah, este es mi marco conceptual, así es como estoy entendiendo la realidad, la existencia, y, y esto, que es mi propio sistema de creencias, es el que voy a sostener para recorrer mi camino. ¿Por qué digo esto? Porque a veces
uno cree estar recorriendo el viaje del pez koi y está dando vueltas en esa laguna del resto de peces porque no hay una claridad ni hacia dónde ni cómo y a veces tampoco, si es que fuera necesario, de un por qué o un para qué, ¿ya? Entonces hay, cuando veamos los estados de conciencia y esas diferencias en la estructura mental, pues hay ciertos procesos que da la sensación de que ya están en el camino del pez koi, que anda ascendiendo en contra de esa corriente, pero que en realidad forman parte de esa vida que se desarrolla al interior de esa laguna o al interior de ese estanque. Entonces, el ego espiritual también a veces limita la posibilidad de avanzar o limita realmente la posibilidad de observar con claridad dónde me encuentro y dentro de estas estructuras, dentro de estos viajeros, quién soy. ¿Ya? Entonces a veces le atribuyo ciertas experiencias al alma, a veces le atribuyo ciertas experiencias al ego y todo eso lo hago desde un interés que evidentemente es de mi estructura egoica para generar una autoimagen. Y esa autoimagen, sin darme cuenta, pues es la que estoy utilizando para relacionarme al interior de esa laguna con el resto de peces koi. Es decir, esa es mi estructura de personalidad. ¿De acuerdo? Entonces he construido un ego espiritual con el que creo que vivo esa experiencia del pez koi que anda nadando en contra de la corriente, pero en realidad todo eso es mi estructura egoica que utilizo para relacionarme con el resto de peces koi aquí en esta laguna, en este lugar de contención, en este lugar limitado. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos, como les decía, ciertas maneras de entender el ego y ciertas maneras de entender el alma. ¿Ya? Por ejemplo, si el budismo contempla que es el ego el que asciende el río y el que puede generar la iluminación, esa luego idea, pues hay otras escuelas que la cogen y le dan como, bueno, pues ciertos matices, ¿ya? En la alquimia, ¿ya? Cuando se buscaba una inmortalidad, que hablamos el otro día, o de esa fuente de la vida, o, bueno, pues también es la estructura egoica la que puede acceder a esa inmortalidad, ¿ya? Cuando hablamos en el mundo esotérico, bueno, pues ese ego va a generar una rendición o va a generar una muerte o va a generar una alineación con la estructura del alma, porque ya es una tradición que contempla esos dos viajeros, mientras que, por ejemplo, el budismo, pues el alma no lo contempla y el camino lo recorre desde una estructura que es el ego y la conciencia, ¿cierto? Y esos procesos de la mente que hablamos. Y bueno, pues es un viajero el que recorre ese camino que se describe ahí, ¿no? Pero en ese mundo esotérico que sí se contemplan esos dos, pues el ego necesita rendirse o necesita morir o necesita ser trascendido para conectarnos con un alma que a veces, bueno, pues tampoco es propiamente como el final del viaje, porque después del alma pues aparece eh, el logos solar, eh, que es como una entidad que, bueno, pues que nos contiene a todos y hay como una vida más allá de otra vida, ¿no? Y al final, pues, llega un momento en que se diluye a dónde va ese camino. Si se habla de ciertos procesos, ciertos estados de conciencia, ciertos... pero no hay como, es decir, eh, ¿quién llegó allá? No hay un registro de dónde termina propiamente el viaje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues dentro de ese mundo esotérico, el ego tiene que ser trascendido. Ya hay un ideal de trascenderlo de diferentes maneras, cada escuela lo hace a su manera, pero sí trascenderlo o ponerlo en la alineación con el alma para que el alma pueda conectarse con, bueno, pues con un proceso, ¿no? De creación de un Shambhala o de una realidad ideal donde, bueno, pues la vida se experimenta en ciertas condiciones. Entonces se habla como de una ascensión o se habla, bueno, pues de ciertos procesos al interior, de ciertas hermandades, ¿no? Ciertas
logias, bueno, pues hablan de ciertas agrupaciones egoicas, ¿de acuerdo? Para sostener una finalidad espiritual vinculada al alma y que sea el alma el que tenga una experiencia, evidentemente da la sensación que insustancial, porque el alma, pues tal y como se la describe, es insustancial. Entonces se habla de una vida en otro estado que ya no incorpora el cuerpo, por consiguiente ya no puede incorporar el ego. Entonces es como que hay un proceso donde a la hora del ego, a través de esta estructura física, vamos a decir, desencarnar, pues cabe la posibilidad de acceder, bueno, pues a otra experiencia mística, esotérica o ocultista al interior de otra comunidad que va más allá de lo que nuestros sentidos físicos pudieran llegar a percibir, ¿no? Las tradiciones propiamente monoteístas pues no contemplan esa vida más allá y la única, bueno, pues posibilidad que tenemos es en función de esa estructura moral, cómo se comporta nuestro ego y nuestro alma, que sí se contemplan esos dos viajeros, pues pueda ser liberada y puesta ahí al lado, ¿no? Como de ese paraíso o de ese infierno, ¿no? Entonces, claro, nuestra estructura egoica en todo ese camino pues va a vivir una intención o va a vivir un propósito muy diferente al de esas tradiciones esotéricas, ocultistas, ¿no? Donde, bueno, pues hay toda una hermandad, ¿no? Con una intención, porque se contempla una vida más allá de esta, ¿no? Y además hay un propósito no solamente individual, sino colectivo, ¿no? Pero ese propósito colectivo pasa, ¿no? por un propósito individual, ¿ya? Entonces tenemos una estructura egoica en diferentes contextos que acabo de mencionar, que todos ellos tienen un denominador común, y es que tanto ese alma como ese ego son personales, son individuales. Es decir, que ambos los puedo entender o experimentar con propiedad, con apego. Es mi alma y es mi ego, soy yo. Me genera una separación de un otro. Mientras que hay otras estructuras, otros modelos, donde ese yo egoico está vinculado a, bueno, pues ese otro viajero que hablamos el otro día, que era el ser, que en las culturas occidentales se prefirió no contemplar en la ecuación metafísica, donde, bueno, pues es modelo colectivo. Es decir, que yo soy una parte de un todo, se dice en muchas tradiciones, ¿de acuerdo? Pero no se vive con la sensación de realmente ser una parte de un todo, puesto que esas tradiciones de las que hablamos hace un rato, lo que sostienen es una individualización de esa estructura tanto egoica como la del alma, hay una apropiación. Mientras que en otras tradiciones, que en este caso es la que está vinculada al Tao, pues no hay un yo soy individual, sino que el yo soy, la definición, está adquirida por el colectivo. Entonces no hay una apropiación o no hay una estructura egoica individual, hay una estructura egoica colectiva, como pueden funcionar las abejas, como pueden funcionar las hormigas. Es decir, cuando luego vayamos a entrar a las estructuras mentales nos vamos a dar cuenta de que, claro, no es lo mismo vivir el camino desde una individualización y desde un apego o un vínculo de pertenencia personal que vivir el camino desde ese desapego y desde un vínculo colectivo, porque el camino ya no lo recorro solo, lo recorro en conjunto, somos todos estos los que estamos recorriendo el camino. No hay una sensación de separación y eso hace que tampoco haya una sensación de diferenciación y por consiguiente a la hora de evaluar o a la hora de, vamos a decir, comparar, pues no podamos colocar a unos mejores que a otros, puesto que cada uno de los peces y cada uno de los procesos o de los estadios que el viaje propone es interdependiente. Entonces yo no puedo llegar a convertirme en dragón si no partí mi viaje al interior, bueno, pues de esa laguna. Y el que esté al interior de la laguna en relación a mí, que a lo mejor llevo la mitad del camino recorrido, no me hace ser mejor o estar por sobre, sino que dentro de ese proceso temporal o espacial nos encontramos en momentos diferentes.
Entonces, como hablaba antes, si esa individualización del ego y del alma genera una mirada donde hay esa comparación a través de ese juicio, a través de esa ley del karma, del dharma, es decir, hay ciertas herramientas que tanto el ego como el alma utilizan para generar un juicio de valor y posicionarse por sobre un otro, por los motivos que sean, y generar una separación, siendo que, por lo general, casi todos los caminos proponen una unificación. Pero la unificación que buscan unos no es la misma que la que buscan otros. Entonces hay una unificación, por ejemplo, para esa estructura egoica del budismo, donde se ilumina, ¿no? Se ilumina ese, se ilumina y lo ve todo y accede, ¿no? a esa verdad. Y bueno, pero es ese, ¿ya? Así es que todos se pueden ayudar porque hay un fin común, pero no es todo el colectivo el que se ilumina, es un individuo, ¿de acuerdo? Aunque por lo general suelen ser tradiciones que se ayudan los unos con los otros, no hay competencia al interior, ¿no? Cuando nos vamos a estructuras, bueno, pues donde el ego y el alma juegan juntas, ¿no? Ya sean en esas tradiciones monoteístas, ya sean en todas esas tradiciones esotéricas, sí da la sensación de que esto funciona porque hay unos que lo tienen más claro, hay unos que hicieron más, entonces empiezan a jerarquizar y empiezan a diferenciar y empiezan a dar, ¿no? A dar por ciertos premios, ¿de acuerdo? Aquellos que se colocan en procesos o en estados diferentes dentro del camino. Entonces da la sensación de que el camino en sí mismo es medio competencia, ¿ya? Y bueno, pues hay ciertos procesos donde os entregan en lugares, se le llama ocultismo por algo, porque están ocultos y solo a través de ciertas, bueno, pues situaciones es que puedes alcanzarlos o llegar a ellos, ¿de acuerdo? O simplemente no se entrega porque no formas parte de aquel clan o de aquella familia que comenzó en aquel origen eh, el, el proceso. Entonces es cierto que somos individuos, pero nos separamos de un otro y generamos dentro de ese camino pues toda una serie de resistencias y de obstáculos para que un otro no logre ese propósito, porque inevitablemente, sin darnos cuenta, en esos caminos se ha estructurado una figura de poder. Y esa figura de poder genera dominio o control sobre un otro. Lo veíamos el otro día en la clase de I Ching, donde hablamos de cómo se relacionan, ¿no? Los individuos en esa relación del que tiene poder o el que está ahí por sobre y el otro que está por debajo siendo, bueno, pues direccionado o a veces condicionado por ese que está en esa figura de poder. Entonces, si todo este tipo de situaciones no las observamos y no las identificamos con claridad, dentro de esa laguna, si observamos desde arriba y están todos los peces nadando y observamos la estela que cada pez va dejando, bien pudiéramos llegar a ver una madeja, ¿no? Si los pusiéramos a visualizar como ovillos de lana y una madeja enredada. Se hace complejo salir de ahí porque unos interactúan con otros, no hay claridad de todo esto, no hay un objetivo, no hay un foco. Entonces, damos vueltas al interior bueno, pues de esa laguna, de ese lugar de contención, ¿de acuerdo? Parece que recorremos un camino, pero lo que estamos haciendo es dar vueltas sobre nosotros mismos y enredándonos los unos con los otros, porque en esa interacción del ego y en esa interacción de ciertas creencias, bueno, pues se generan choques que hacen que, bueno, pues luego aparezcan procesos dentro de procesos y nos quedamos atrapados en ciertas relaciones, aunque creamos que nos hemos salido, nos hemos liberado y estamos recorriendo ese camino en búsqueda de ese dragón. Cuando uno se da cuenta de todo eso y empieza como a salirse de ciertas estructuras, empieza a recorrer una parte de ese río, también al principio de ese río también hay
bueno, pues cierta confusión o ciertos, vamos a decir, como, voy a llamarlo conflictos porque se viven como tal, donde, claro, hay menos individuos, entonces en esa interacción hay menos enredo, pero sí es cierto que no avanzamos, como que nos hemos salido un poco y da la sensación de que estamos en otra, pero en realidad en la interacción hemos conservado ciertas estructuras que, bueno, pues pudiéramos hablar de cada una de ellas con mucho más profundidad, pero hemos conservado ciertas estructuras y estamos atrapados en ciertas creencias que ni siquiera forman parte de nuestro lado consciente, están en nuestro subconsciente. Y en ese subconsciente no solamente está lo mío, sino que está todo lo que antes vivieron los pez koi que estuvieron en esa laguna. Entonces voy cargando situaciones, voy cargando experiencias de interacción que no me permiten avanzar en ese recorrido. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Poder identificar cómo entendemos la estructura egoica, poder identificar si existe un alma, como hablábamos el otro día, hay o no hay reencarnación, hay o no hay transmigración, cuáles son, poder evaluar, ¿no? Desde nosotros, no desde una estructura externa. Y como veíamos también el otro día, en ese último viajero que es el ser, realmente, bueno, estoy preparado como para poder visualizar una experiencia sin algo propio, sin algo que me haga diferente al resto o distinto del resto. Es decir, que cada una de las estructuras puede recorrer una parte del camino y cada una de las estructuras va a trascender a la estructura anterior. Es decir, que podríamos decir que bueno, pues desde una mirada, para los que consideran el alma trasciende al ego, ¿de acuerdo? Para el budismo el ego es trascendido para la conciencia, ¿de acuerdo? Y quizás para esa cultura del Tao, pues todo es trascendido por el vacío, ¿de acuerdo? Esa esencia del no hacer o del no ser. Entonces ya no hay una individualización que puede bueno, pues alcanzar o lograr algo, ¿no? Entonces a lo mejor para llegar a ese ideal necesito trascender ese propósito individual y así es como voy entendiendo en qué parte del camino me encuentro, qué parte del camino a lo mejor ya he recorrido, qué parte del camino pudiera llegar a consolidar para ponerme en un nuevo principio y desde aquí, bueno, pues con más claridad poder seguir recorriendo ese viaje. Entonces tenemos esos tres viajeros, el ego, el alma, el ser. El ego y el alma lo vamos a entender de forma individual, de forma personal, con cierto grado de apego, con cierto grado de propiedad, mientras que el ser diluye todo eso y no me da la sensación de poderlo atrapar, de poderlo coger, de poderlo poseer, puesto que yo estoy al interior de eso y no soy eso mismo. Entonces, cada uno de ellos lo vamos a observar en esos procesos que vamos a hablar el otro día, va a ir quedando todo, bueno, pues un poquito más claro, vamos a ir tejiendo cómo son los procesos para poder entender en qué momento, en función de nuestro estado de conciencia, el ego se puede sostener de una manera o ya no se puede sostener de ahí, adquiere otra cualidad eh, y empieza a considerarse de otra forma, en qué momento la mente empieza como a experimentar ciertas transformaciones y por consiguiente esa realidad, eh, esa posible finalidad empieza a cambiar, entonces el propósito incluso de esa estructura espiritual del alma empieza como a cambiar, empieza también como a, bueno, pues a experimentarse con otro grado de entendimiento cuando nuestra estructura energética, bueno, pues va consolidando cierta tensión, ¿de acuerdo? Y va consolidando cierto estado de vibración, pues nos vamos a dar cuenta de que a la hora de interactuar, pues, bueno, pues en esa interacción, eh, bueno, está determinada por esa estructura energética. Entonces va a haber ciertas situaciones o ciertas experiencias que a la hora de pasar por ellas o a la hora de transitar por ellas,
pues se van a vivir con otras características. Entonces, en función de según vayamos avanzando, vamos a ir tomando como conciencia de todo el entramado que en realidad hay entre todo esto, pero a día de hoy poder identificar cómo esas estructuras están en mi interior, cómo las entiendo, desde dónde las vivo, y eso, a la hora de adquirir cierta claridad, cuando observo allá afuera, ¿con quién me comparto? ¿Quién es ese otro? Y ese otro, ¿qué marco conceptual tiene para poder identificar con quién estoy compartiendo el viaje y poder identificar si ese con el que comparto está dándome un empujón para ayudarme o ese con quien comparto me está poniendo la mano por sobre reteniéndome? ¿Ya? Así que bueno, una mirada, insisto, general, pudiéramos hablar de cada uno de ellos, bueno, pues de forma más específica. Así es que para eso también os invito a dejar algún comentario y algunas preguntas para poder direccionar también la información en función de, bueno, pues esa inquietud que cada uno vaya teniendo. A la hora de cada uno generar el acto de autoobservación, si se despiertan, bueno, pues ciertas dudas o si se despiertan como ciertas inquietudes, poderlas plasmar en los comentarios y así podemos ir, bueno, pues focalizando la atención sobre cosas más concretas, ¿ya? Así que bueno, otro día hablamos de los estados de conciencia y cómo en función de los estados de conciencia cada uno de estos personajes va a tener una experiencia de la realidad, ¿ya? Así que os lo dejo ahí y nos vemos otro día. Cariños.